En el deslumbrante salón Grand Astoria, donde el lujo goteaba de los candelabros de cristal y el champán fluía como un río dorado, Isabela Valverde flotaba en un sueño. Su vestido blanco parecía tejido con luz de luna, y su corazón latía al ritmo de una promesa de amor eterno. Pero cuando su prometido, el carismático Leonardo Castello, tomó el micrófono, el cuento de hadas se hizo añicos. Frente a la élite de Miami no le declaró su amor, sino que la sentenció con una crueldad helada, llamándola un simple error antes de anunciar su verdadero compromiso con otra mujer. Lo que nadie sabía, ni siquiera la propia Isabela, era que en un rincón, disfrazado como un humilde mesero, su padre, el multimillonario Rafael de la Vega, observaba cómo el mundo de su única hija se derrumbaba. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida fue solo el prólogo de tu humillación más pública y que tu protector secreto ha estado a tu lado todo el tiempo? Antes de que te revelemos como un padre oculto en las sombras, está a punto de desatar una tormenta de justicia sobre el hombre que destrozó a su hija. Detente un momento. Si crees que el amor de un padre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir el destino, deja tu like para fortalecer a Isabela y suscríbete ahora mismo, porque la venganza que está a punto de comenzar probará que no hay imperio tan grande que no pueda caer ante la verdad. La humillación fue un veneno que se extendió rápidamente por el salón. Isabela sintió cientos de ojos sobre ella, no con compasión, sino con un morbo cruel que la desnudaba por completo. Las risas ahogadas y los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor en sus oídos mientras huía, con el corazón hecho pedazos y las lágrimas nublando su visión. Mientras tanto, Rafael de la Vega sentía una furia tan primitiva que casi lo hizo traicionar su disfraz. Ver el rostro de su hija, antes radiante de felicidad, ahora contraído por un dolor insoportable, despertó en él un instinto protector que había mantenido dormido durante más de 20 años. En ese instante, Leonardo Castello no solo había roto un compromiso, había firmado su propia sentencia de destrucción. Huyendo del deslumbrante salón, las luces de Miami se volvían borrones crueles a través de sus lágrimas. Cada paso en los tacones que Leonardo le había regalado era una puñalada de ironía, un recordatorio de la farsa en la que había vivido. Se sentía expuesta, juzgada por un mundo al que nunca perteneció. Justo cuando sus fuerzas la abandonaban en una calle solitaria, una figura emergió de las sombras. No era amenazante, sino extrañamente paternal. Un hombre mayor, con ojos que reflejaban una tristeza infinita, le extendió un pañuelo de lino impecable. «Permíteme ayudarte», dijo con una voz suave pero firme. Isabela retrocedió, su instinto gritándole que desconfiara de todos, pero la amabilidad en su mirada era un ancla en medio de su tormenta. Era Rafael, bajo el disfraz de Ramiro, sintiendo que su corazón se partía al verla tan rota. Él la llevó a un apartamento discreto pero elegante en un edificio antiguo, un refugio que olía a libros y a madera, muy lejos del brillo artificial de su vida anterior. «Conocí a tu madre, Elena», comenzó Rafael, manteniendo su papel de Ramiro con un dolor sordo en el pecho. «Tenía la misma luz en los ojos que tú, una bondad que podía desarmar a cualquiera». Le contó pequeñas anécdotas, detalles íntimos que nadie más podría saber, cómo le gustaba el jazmín por la noche, su risa contagiosa, su sueño de abrir una pequeña florería. Para Isabela, cada palabra era un bálsamo sobre una herida abierta. Este hombre no solo le ofrecía un techo, sino que le devolvía fragmentos de una madre que solo conocía por una foto descolorida. La desconfianza comenzó a disolverse, reemplazada por una conexión inexplicable y profunda. En los días siguientes, el silencio de Isabela se transformó en un torrente de dolor. Le confesó a Ramiro cómo Leonardo la había hecho sentir especial, cómo había construido un futuro sobre promesas que ahora eran cenizas.
Rafael escuchaba cada palabra, su mandíbula apretada bajo su falso disfraz, canalizando una furia helada en un plan meticuloso. Mientras Isabela sanaba en la quietud de aquel apartamento, Leonardo Castello brindaba con Sofía Montalbán en los restaurantes más caros de la ciudad. Se jactaba de su astucia, pintando a Isabela como una advenediza ingenua que no supo cuál era su lugar. Estaba tan ciego por su arrogancia que no sintió la red invisible que comenzaba a cerrarse a su alrededor, tejida por un poder que ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas. La presencia constante y la sabiduría de Ramiro obraron un milagro silencioso. La joven florista, aplastada por la humillación, comenzó a erguirse. Una chispa de determinación reemplazó el vacío en su mirada. Ya no lloraba por lo que había perdido, sino que empezaba a preguntarse qué vendría después. Rafael observó esta transformación con un orgullo que casi lo traicionó. Esa noche, mientras Isabela dormía, se encerró en su estudio. La voz amable de Ramiro desapareció, dando paso al tono cortante del magnate Rafael de la Vega. Hizo una sola llamada a su verdadero asistente. «Quiero el informe completo de Castello, sus socios, sus deudas, sus secretos. Desmantela su mundo, pieza por pieza, pero hazlo en silencio. Quiero que sienta el frío antes de ver la tormenta». La venganza había comenzado. Leonardo Castello, a pesar de sus celebraciones públicas con Sofía Montalbán, sentía una espina clavada en su orgullo: el silencio de Isabela. Su completa desaparición del mapa lo inquietaba, no por remordimiento, sino por un miedo paranoico a que pudiera tener alguna as bajo la manga. Un cabo suelto era un riesgo que su ambición no podía permitirse. Por eso, una noche, mientras Sofía admiraba un nuevo collar de diamantes, él hizo una llamada discreta desde el balcón de su penthouse. Con una voz desprovista de toda emoción, contrató a 2 hombres de aspecto rudo para una tarea sencilla: encontrar a la florista y entregarle un mensaje claro y brutal. Quería que ella sintiera el verdadero miedo, que entendiera que su lugar estaba en el olvido y que cualquier intento de hablar le costaría mucho más que su corazón. La paz del apartamento de Rafael se hizo añicos una noche. Mientras él e Isabela miraban un viejo álbum de fotos que según él perteneció a su madre, un golpe violento y seco en la puerta hizo temblar las paredes. No fue un llamado, fue una agresión. Voces graves y amenazantes gritaron el nombre de Isabela, exigiendo que saliera. El terror paralizó a la joven, pero en Rafael se desató una furia glacial. El amable Ramiro desapareció, y en su lugar surgió el instinto de un padre protegiendo a su cría. Se interpuso entre ella y la puerta, su cuerpo convirtiéndose en un escudo humano. «No te moverás de aquí», ordenó con una autoridad que Isabela nunca le había oído. Ella se aferró a su brazo, sintiendo por primera vez un miedo físico que superaba la humillación que había sufrido. Los hombres finalmente se fueron tras lanzar una última amenaza a través de la puerta, prometiendo volver si ella no se mantenía en silencio. El eco de sus voces dejó un silencio cargado de pavor. Rafael, temblando de una ira contenida, abrazó a Isabela que sollozaba en sus brazos. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad y conexión que el teléfono del estudio sonó con una urgencia que rompió la quietud. Era su verdadero asistente, Ramiro Vargas, con noticias que cambiarían el curso de todo. «Señor, lo encontré. No es solo fraude fiscal. Leonardo tiene un patrón. Encontré a una excontadora, una mujer llamada Clara, a quien despidió y amenazó hace 3 años por saber demasiado. Ella guardó copias de todo. Tiene los libros de contabilidad, los originales, que prueban el desvío de fondos a paraísos fiscales». Esa llamada fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de la venganza. El ataque a su hija ya no era solo un acto de crueldad, sino el error de un animal acorralado que dejaba un rastro.
Rafael regresó junto a Isabela, cuyos ojos aún reflejaban el terror. Con una calma que helaba la sangre, le aseguró que tenía amigos poderosos y que los hombres que la habían amenazado pagarían por su insolencia. Pero algo había cambiado en ella también. Al escuchar la convicción en la voz de Ramiro, la chispa en sus ojos ya no era de miedo, sino de una fría determinación. La víctima estaba desapareciendo, dando paso a una mujer que anhelaba justicia. Lo que había comenzado como una relación de protector y protegida se convirtió en una alianza forjada en el dolor y la promesa de una retribución inminente. El plan de Rafael de la Vega se puso en marcha con la precisión de una maquinaria letal. Mientras consolaba a Isabela, su mente ya estaba a kilómetros de distancia, coordinando una operación silenciosa a través de su leal asistente. Ramiro Vargas recibió la orden más importante de su vida: encontrar a Clara, la excontadora, y asegurarle una protección que ni el gobierno podría ofrecer. La localizaron en un pequeño pueblo costero, viviendo bajo otro nombre, con el miedo como su única compañía. Ramiro no le ofreció dinero, sino algo mucho más valioso: la oportunidad de recuperar su vida y su honor. Le mostró una foto de Isabela, explicando que Leonardo había vuelto a actuar, destruyendo a otra mujer inocente. Al ver ese rostro joven y devastado, Clara supo que su silencio había permitido que el monstruo siguiera cazando. La reunión se llevó a cabo en una casa de seguridad con vistas al océano, un lugar tan sereno que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaban a punto de desatar. Clara, con manos temblorosas, entregó un disco duro encriptado. «Guardé todo», susurró, su voz quebrada por años de miedo reprimido. Los registros originales, las transferencias, los correos electrónicos donde me amenazaba directamente si hablaba. Quería arruinarme, hacerme desaparecer. Rafael, escuchando la conversación a través de un enlace seguro, sintió una oleada de furia helada. No solo había encontrado el arma para destruir a Leonardo, sino que había descubierto a otra víctima de su crueldad. La venganza ya no era solo por su hija, era por cada persona que ese hombre había aplastado en su ascenso al poder. La justicia sería total y absoluta. Con las pruebas en su poder, Rafael regresó al apartamento y se sentó frente a Isabela. Aún bajo la apariencia del amable Ramiro, su tono adquirió una gravedad que ella nunca había escuchado. «Isabela, el hombre que te hizo daño va a recibir un gran honor en unos días. Será nombrado vicepresidente en una gala de la empresa Montalbán. Quiero que vengas conmigo». Ella lo miró, confundida y asustada. «¿Para qué? ¿Para verlo celebrar su victoria?». Rafael tomó sus manos con firmeza. «No, para verlo caer. Hemos encontrado la manera de exponerlo frente a todos, pero necesito que estés allí. Necesito que él te vea, no como una víctima, sino como la fuerza que provocó su ruina». Una llama se encendió en los ojos de Isabela, desplazando el miedo. La idea de enfrentarlo, de no esconderse más, era aterradora pero increíblemente poderosa. Asintió, su decisión firme como el acero. Los días previos a la gala fueron de una calma tensa, como el silencio que precede a un huracán. Mientras los abogados de Rafael preparaban un ataque legal impecable, él se dedicó a transformar a Isabela. No cambió su esencia, sino que la ayudó a forjar una armadura. Le enseñó sobre confianza, sobre cómo mantener la cabeza alta frente a la adversidad. La noche de la gala, un paquete llegó al apartamento. Dentro, había un vestido de seda de un profundo color azul noche, elegante y poderoso. No era el vestido de una princesa de cuento de hadas, sino el de una reina reclamando su trono. Al mirarse en el espejo, Isabela ya no vio a la florista humillada. Vio a una mujer que había sobrevivido al fuego y estaba lista para caminar sobre las cenizas de su enemigo. «¿Estás lista?», dijo Rafael, su voz llena de un orgullo que casi delató su secreto.
Juntos salieron hacia la noche, dejando atrás el refugio para caminar directamente hacia el corazón de la batalla. El gran salón de la junta directiva de Montalbán era un hervidero de poder y sonrisas falsas, y en su centro, Leonardo Castello saboreaba la cúspide de su triunfo. Estaba a segundos de ser nombrado vicepresidente, el aplauso ya resonando en sus oídos como una dulce melodía. Fue entonces cuando las puertas dobles se abrieron de par en par, silenciando la sala al instante. Allí estaba Isabela, envuelta en un vestido azul noche que parecía capturar la fuerza de una tormenta. Ya no era la florista rota, sino una mujer con una dignidad inquebrantable. A su lado, el hombre que Leonardo conocía como Ramiro caminaba con la autoridad de un rey. La sonrisa de Leonardo se desvaneció, reemplazada por una confusión helada que le erizó la piel. Algo estaba terriblemente mal. Con una calma que congelaba el aire, Rafael tomó el micrófono del atónito anfitrión. Su voz, profunda y sin rastro de la amabilidad de Ramiro, resonó en el silencio sepulcral. Buenas noches. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rafael de la Vega. El nombre cayó como una bomba, provocando un maremoto de susurros y miradas de pánico. Los Montalbán palidecieron al instante, pero él no había terminado. Y me complace anunciar que a partir de esta tarde, mi conglomerado ha finalizado la adquisición mayoritaria de Montalbán Industries. El rostro del señor Montalbán se descompuso en una máscara de incredulidad y furia impotente. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era un contratiempo, era un cataclismo inminente. Rafael giró lentamente su cabeza, sus ojos clavándose en Leonardo con la precisión de un depredador. Una adquisición de esta magnitud requiere una limpieza profunda, continuó, su tono volviéndose gélido como el acero, empezando por la escoria. En las pantallas gigantes detrás del podio, donde segundos antes se proyectaba el logo de la empresa, aparecieron documentos bancarios, transferencias a paraísos fiscales y correos electrónicos incriminatorios. La declaración en video de Clara, la excontadora, detallando cada fraude y cada amenaza, llenó la sala. Leonardo, atrapado en el foco de la humillación, comenzó a temblar visiblemente. El sudor perlaba su frente mientras Sofía y su familia se apartaban de él como si fuera un leproso. Su mundo se estaba desintegrando en tiempo real frente a todos. El golpe de gracia llegó con una suavidad devastadora. Rafael bajó el micrófono y se acercó a Isabela, colocando un brazo protector sobre sus hombros. Su mirada pasó de la furia helada a una ternura infinita que solo ella pudo ver. Pero esta noche no se trata solo de castigar a un criminal. Se trata de restaurar el honor, declaró, su voz ahora cargada de emoción. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la nueva presidenta de esta compañía, mi única heredera, mi hija, Isabela de la Vega. En ese instante, todo encajó en la mente de Isabela. La protección, la bondad, esa conexión inexplicable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran de comprensión y amor. Miró al hombre que la había salvado y susurró la palabra que había anhelado toda su vida. Papá. El abrazo que los unió selló 2 décadas de distancia en un segundo de pura verdad. El abrazo entre padre e hija fue un santuario de silencio en medio del caos. Mientras se aferraban el uno al otro, recuperando 2 décadas de distancia, en un solo instante, el mundo de Leonardo Castello se derrumbaba a su alrededor. Balbuceando excusas incoherentes, su rostro una máscara de sudor y pánico, vio como 2 discretos agentes de seguridad aparecían como sombras silenciosas a su lado. No hubo violencia, solo la fría y eficiente humillación de ser escoltado fuera del salón, no como un empresario caído, sino como un ladrón común. Los Montalbán, con el rostro pálido de furia y vergüenza, no movieron un dedo para ayudarlo.
Isabela y Rafael salieron de allí sin mirar atrás, dejando tras de sí los restos de una vida de mentiras y el murmullo de una élite que acababa de presenciar la justicia en su forma más espectacular y devastadora. Los meses siguientes no fueron una transición, sino un renacimiento. Con la guía paciente y amorosa de Rafael, Isabela asumió su nuevo rol, no con la arrogancia de una heredera, sino con la humildad y la empatía de la florista que siempre fue. Revolucionó la empresa desde adentro, implementando programas de bienestar para los empleados y priorizando la ética sobre las ganancias desmedidas. Su compasión se convirtió en su mayor activo. Rafael, por su parte, observaba con un orgullo que le llenaba el alma. Cada reunión de negocios era una lección, y cada cena familiar una bendición. Estaban recuperando el tiempo perdido, sanando viejas heridas con risas, historias de Elena y la promesa de un futuro donde nunca más estarían solos. Mientras tanto, Leonardo Castelo enfrentaba múltiples cargos de fraude, abandonado por todos, su nombre convertido en una advertencia en los círculos que tanto anhelaba dominar. 2 años después, el imperio de la Vega no solo era más próspero, sino más humano. Isabela, ahora una respetada y admirada CEO, encontró el amor verdadero donde menos lo esperaba. No fue con un magnate o un heredero, sino con un arquitecto llamado Mateo, un hombre de sonrisa amable a quien había conocido en un mercado de flores mucho antes de que el mundo supiera su apellido. Él se enamoró de la mujer que arreglaba ramos con una pasión delicada, no de la presidenta que movía millones. Su boda no se celebró en un salón ostentoso, sino en un jardín secreto lleno de jazmines, el aroma favorito de su madre. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de un radiante Rafael, Isabela supo que su cuento de hadas no había terminado en humillación. Simplemente había comenzado con la lección más dura. La felicidad se consolidó con la llegada de la pequeña Elena, una niña con los ojos de su madre y la sonrisa de su abuelo. Rafael, ahora retirado de la primera línea de los negocios, dedicaba sus días a su nieta, contándole historias y enseñándole los nombres de las flores. El hombre que vivió décadas en la soledad de una mansión dorada había encontrado finalmente su hogar en los brazos de su familia. Isabela, al ver a su padre jugar con su hija, sentía una gratitud tan profunda que le llenaba el pecho. La florista humillada se había convertido en una líder, una esposa y una madre, no por la fortuna que heredó, sino por la fuerza que descubrió en su interior. Juntos, habían demostrado que el amor de un padre podía mover montañas y que un corazón roto podía reconstruirse para albergar un universo de felicidad. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Isabela y Rafael es mucho más que una crónica de venganza. Es un poderoso testamento de que la verdadera nobleza no reside en un apellido o una fortuna, sino en la fuerza de un corazón que incluso después de la más cruel de las humillaciones, renace para construir un imperio basado en el amor y la justicia. Su viaje nos enseña que las cicatrices más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza y que el destino, a veces, nos rompe en pedazos solo para reconstruirnos en una versión mucho más fuerte y auténtica de nosotros mismos. La humillación que intentó destruirla fue, en realidad, el catalizador que la despertó a una vida que nunca soñó, demostrando que detrás de cada final doloroso puede esconderse el más hermoso de los comienzos.
El amor de un padre, oculto en las sombras por décadas, resultó ser la fuerza silenciosa que movió el universo a favor de su hija. Pero fue la propia resiliencia de Isabela, su negativa a permanecer como una víctima, lo que verdaderamente selló su victoria. Juntos, no solo derribaron un imperio de mentiras, sino que construyeron uno nuevo sobre cimientos de lealtad, compasión y verdad. Su felicidad final, encontrada no en el lujo, sino en la calidez de una familia unida, es la prueba definitiva de que el amor verdadero siempre encontrará la manera de sanar, de restaurar y de triunfar sobre la oscuridad, sin importar cuán insuperables parezcan los obstáculos en el camino. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.